El grito más fuerte del mundo es el silencio. Amigos míos, ¿y si os dijera que no están destrozados porque les dijisteis algo cruel? ¿Que no se arrepienten por vuestro último mensaje? Lo que les está volviendo locos, lo que les está devorando lentamente el alma, es el hecho de que no dijisteis nada. Ni una palabra, ni una reacción, ni un cierre. Solo silencio. Y eso es lo que les está atormentando ahora. Oigan, imaginen esto. Imaginen que están parados en un escenario, con los focos apuntándoles y una multitud que los mira. Están listos para actuar, pero de repente el micrófono se apaga. Nada, ni un sonido, solo ustedes parados allí desnudos en silencio. Ahora inviertan los papeles. Esos son ellos. Esperaban ruido de ustedes. Ira, súplicas, crisis, caos. Pero lo único que obtuvieron fue silencio. Y ahora, como un micrófono roto, en un escenario abarrotado, están atrapados tratando de actuar sin guión, sin feedback, sin control. Eso es lo que hizo tu silencio. Les despojó de su poder. Les entregó un espejo en lugar de una respuesta. Y, amigos míos, no todo el mundo puede sobrevivir a la verdad que ve cuando el reflejo es finalmente honesto. Veréis, la mayoría de la gente cree que el silencio significa derrota. Te dirán, si no reaccionas, estás perdiendo. Esa es la mentira. Ese es el veneno que os han dado para manteneros emocionalmente disponibles, constantemente explicándoos, constantemente demostrando vuestro valor. Pero yo estoy aquí para darle la vuelta a esa mentira, porque el silencio real, el que proviene de la claridad, no de la cobardía, es el lenguaje más poderoso que existe. Como dijo Marco Aurelio, la mejor venganza es ser diferente de quien te hizo daño. Eso significa que no gritas, no persigues, no intentas convencer a nadie de tu valor. Te quedas en silencio porque el silencio dice, ya no necesito que me entiendas. Dice, tu capítulo ha terminado y no necesito quemar el libro. Ahora estoy leyendo uno mejor. Tu silencio no les molesta porque es pacífico. Les molesta porque es desconocido, y lo desconocido vuelve loca a la mente. La gente puede manejar la ira, puede manejar el rechazo, pero lo que no puede manejar es ser olvidada, pasada por alto, ignorada, como ruido de fondo, porque eso golpea el ego como una bofetada fantasmal al alma. Sin advertencia, sin cierre, solo vacío. Donde antes había control. Usted era su adicción favorita, su energía, su suministro gratuito. Les dabas validación como si fuera tu trabajo. Y ahora que ya no está, ahora que has desconectado y te has marchado sin decir nada, no saben cómo funcionar sin ello. Ese silencio lo oyen en cada canción. Lo sienten en cada desplazamiento, lo saborean en sus noches solitarias. Persiste, susurra, destroza. Así que si te has estado preguntando si guardar silencio está funcionando, déjame responderte con claridad. Los está destruyendo, no porque estés tratando de hacerles daño, sino porque pensaban que nunca abandonarías el escenario, y ahora todo lo que oyen es silencio. Y ese silencio es más fuerte que cualquier disculpa que podrías haber dado, más fuerte que cualquier explicación que fingían querer. Mantente fuerte, amigo mío. No estás siendo pasivo, estás siendo preciso. No estás evitando la pelea, te estás negando a luchar por alguien que te trató como una opción. Esa es la verdadera fuerza. Esa es la verdadera paz. Ese es el verdadero poder. Así que escribe esto en los comentarios ahora mismo. Silencioso, fuerte, intocable. Dejad que el mundo lo vea. Dejad que lo sientan. Y si estáis listos para dejar que vuestro silencio hable por sí mismo, entonces, como en este vídeo, suscribíos al canal y quedaos conmigo. Porque, ¿qué viene después? Va a cambiar las reglas del juego para siempre. Número 1. Ellos ansiaban vuestra reacción,
Pero vosotros les disteis silencio. No les daba miedo vuestra ira, les daba miedo vuestra ausencia. Verán, amigos, cuando dejasteis de reaccionar, algo dentro de ellos se rompió, no porque os volvierais crueles, sino porque os volvisteis silenciosos. No fue una salida dramática, ni una tormenta de palabras, solo quietud, como una vela que arde con intensidad un segundo y al siguiente se apaga. Sin humo, sin llama, solo oscuridad. Y ahora están ahí, en esa habitación oscura, buscando algo que ya no está. Dejadme que os lo describa. Imaginad a alguien intentando golpear a un fantasma. Golpean, lanzan puñetazos, gritan, y el fantasma se queda ahí, intacto, indiferente, imperturbable. Así es como se siente tu silencio para ellos, porque antes, cada vez que retrocedían, tú los perseguías. Cada vez que te clavaban el cuchillo, sangrabas a su antojo. Les diste el drama, el diálogo, la película emocional que necesitaban para sentirse importantes. Y ahora has terminado el espectáculo. Y sabes lo más alucinante, no se lo esperaban. Creían que todavía te tenían enganchado. Creían que tus emociones eran su patio de recreo. Pero tú has cambiado las reglas del juego, has cogido la pelota y te has marchado del campo sin avisar, sin permiso, sin hacer ruido. Y ese silencio es lo más fuerte que han oído nunca. Ahí es donde las preguntas empiezan a inundar sus mentes. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no se enfada? ¿He ido demasiado lejos? ¿Han terminado conmigo? Ese silencio se convierte en un espejo y de repente se ven obligados a mirar su propio reflejo. Y déjame decirte que no a todo el mundo le gusta lo que ve en el espejo cuando el ruido desaparece. Porque sin tus fuegos artificiales emocionales que los distraigan, lo único que les queda es la verdad, la culpa, la vergüenza, el peso de saber que te han llevado demasiado lejos y ahora están fuera mirando hacia adentro. Y aquí está la parte que no te cuentan en todos esos libros de autoayuda. La mayoría de la gente no quiere que te recuperes. Quieren tu reacción, porque tu reacción demuestra que todavía importan, que todavía tienen un pedazo de tu alma, que todavía pueden manipularte como antes. Pero cuando no te inmutas, cuando sonríes en silencio y dejas ir, es cuando su ego comienza a sangrar, es cuando su mente se convierte en su castigo. Las personas son adictas a la atención. Es la moneda de esta generación. Y tú, amigo mío, la estabas regalando. Eras el banco. Eras la fuente inagotable de energía emocional. Podían retirar lo que quisieran. Discusiones, atención, validación, todo. Y entonces cerraste la caja fuerte en silencio, sin avisar, sin dar explicaciones. Simplemente dejaste de dar. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué crees que es tan difícil guardar silencio? ¿Por qué duele al principio? Porque te enseñaron a responder, te condicionaron a explicar, te lavaron el cerebro para que creyeras que si no luchabas, no te importaba. Pero esta es la verdad. Luchar por alguien que está destruyendo tu paz no es amor, es autoabandono. El silencio no es cobardía, es claridad. Es la primera señal real de que has dejado de traicionarte a ti mismo para que otra persona se sienta poderosa. Como dijo Epicteto, si alguien consigue provocarte, te das cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. Ya no estás aquí para alimentar egos. No estás aquí para hacer de terapeuta de alguien que no quiere curarse. No estás aquí para seguir sangrando, para demostrar tu lealtad. Esa versión de ti mismo está muerta, enterrada, renacida en la quietud. Déjalos sentados en el silencio. Deja que se pregunten. Deja que su propia mente les haga el daño que pensaban que tú les harías. Porque lo que más temen no es tu ira, es tu paz. Esa inquietante e intangible quietud que dice, ya no necesito este caos, no solo es poderoso, es mortal.
Y sí, al principio te parecerá antinatural. Querrás gritar, querrás escribir mensajes largos, enviar notas de voz, explicarte una vez más. Pero detente, respira, recuerda en quién te estás convirtiendo. Cada vez que guardas silencio, recuperas un pedazo de tu alma. Cada vez que eliges la calma en lugar del caos, pasas de ser un personaje de su historia a ser el autor de la tuya. Y poco a poco, ellos empiezan a sentirlo. No de inmediato, no cuando tú quieres, pero al final les llega. Esa sensación de vacío, ese dolor en el pecho cuando se desplazan por la pantalla y no te encuentran por ninguna parte. Ese pinchazo al verte prosperar en silencio, mientras ellos se quedan atascados, tratando de entender cómo han perdido a alguien que les daba tanto y ahora no les da nada. No tienes que explicar tu crecimiento, no tienes que anunciar tu curación, no tienes que demostrar nada. Tu silencio lo dice todo y habla en una frecuencia que solo su culpa puede oír. Así que, amigos míos, si han elegido el silencio, manténganse firmes. No rompan su quietud solo porque ellos se sienten incómodos con su ruido. Se deben a ustedes mismos la paz más que a nadie, una explicación. Dejen que su silencio sea su declaración. Dejen que sea el capítulo final que nunca esperaban. Dejad que les persiga, dejad que os cure. Y ahora mismo, en los comentarios, quiero que lo escribáis alto y claro. Tranquilos, fríos, indiferentes. Dejad que el mundo vea que habéis dado el paso, que ya no estáis aquí para actuar. Estáis aquí para evolucionar. Número 2. Erais su fuente de emoción. Ahora sois un fantasma. No se enamoraron de vuestra cara, se enamoraron de tu energía, de tu disponibilidad, de tu validación, de tu constante inversión emocional. Eras una fuente, un conducto, un dador, el pozo al que siempre volvían porque nunca se secaba. Pero ahora, el pozo está vacío. Ahora la fuente se ha ido. Ahora eres un fantasma, y ellos no saben cómo respirar sin el oxígeno que tú les proporcionabas. Dejemos algo muy claro. Cuando alguien está acostumbrado a recibir de ti, no solo nota tu ausencia, se ahoga en ella. Eras su espejo, su zona de confort, su saco de boxeo emocional, su red de seguridad. Te trataban como una aplicación en segundo plano que nunca se detiene, que se agota, invisible, siempre encendida. Te convertiste en el mensaje de buenos días que no apreciaban hasta que desapareció. Eras quien se preocupaba por su salud mental, mientras ellos descuidaban la tuya. Eras el oído que escuchaba sin juzgar, la voz que tranquilizaba sin fallar, la presencia que permanecía mucho después de que ellos empezaran a alejarse. Y ahora esa presencia se ha ido. No te has marchado, te has evaporado. Sin tormenta, sin fuego. Solo vapor. Eso es lo que más les molesta. La calma, el frío y el silencio inquietante de alguien que ya no necesita ser necesario. Porque, seamos sinceros, nunca pensaron que te irías. Pensaban que eras adicto, que estabas enganchado, atrapado en el ciclo, desesperado por su amor, desesperado por sus migajas. Pensaban que siempre aparecerías, que podían llamarte y tú responderías, que podían presionarte y tú cederías. Pero algo cambió, ¿verdad? Llegó un momento de silencio, íntimo, en el que tu alma susurró: basta, basta de explicaciones, basta de esperanzas, basta de sangrar en el suelo de alguien que solo te quería cuando le convenía. Y en ese momento elegiste la quietud, elegiste la dignidad, elegiste quitarles el sustento. Ahora se han quedado con el silencio. Y aquí está el secreto. Nadie les advierte de ello. El que da tiene todo el poder. Mientras das, se sienten fuertes, superiores, en control. Pero cuando el que da deja de dar, cuando el proveedor emocional corta el cordón,
Es cuando comienza la abstinencia, es cuando aparecen las ansias. Y la abstinencia emocional no es agradable, es rabia, confusión, arrepentimiento y obsesión. Te convertiste en su dosis de dopamina, en su dosis diaria. Sigo siendo digno de ser amado, pero tú no eras mi pareja, eras una droga, y ahora te has ido. Ahora miran su teléfono y no hay nada, ningún mensaje, ninguna llamada perdida, ningún recordatorio de que sigues orbitando en su vida. Solo espacio, espacio y silencio. Y el espacio, cuando no está lleno de atención, empieza a resonar, y esos ecos se llenan de arrepentimiento. Arrepentimiento por cómo te trataron. Arrepentimiento por dar por sentado que te quedarías. Arrepentimiento por no darte cuenta de tu valor hasta que ya estaban construyendo un reino en otro lugar. No se trata solo de romance. Se trata de energía, de oferta y demanda. De cómo la gente se alimenta de almas que no se ha ganado. Toman y toman hasta que un día el alma despierta y dice: no soy comida. Y tú despertaste. No enviaste un adiós. No publicaste una cita dramática. No escribiste un largo discurso sobre cómo te estás curando ahora. Simplemente desapareciste. Y con esa desaparición le diste la vuelta al guión. Porque desaparecer no es debilidad, es estrategia. El hombre más peligroso es aquel que solía darlo todo y luego deja de hacerlo, no con amargura, ni a gritos, sino con decisión, porque eso no es venganza, es resurrección. La gente no entra en pánico cuando gritas, entra en pánico cuando te quedas quieto, porque la quietud significa aceptación, y la aceptación da miedo. Significa que no estás intentando arreglarlo, no estás intentando cambiarlos, has terminado. Y cuando se dan cuenta de eso, cuando realmente se dan cuenta, no solo te echan de menos, se desmoronan, porque tu suministro emocional no era solo una conveniencia, era un escudo contra su propio vacío. Y ahora que ese escudo ha desaparecido, están expuestos a la culpa, al vacío, a la comprensión de que tal vez alejaron a la única persona que los vio realmente. Y cuando revisan tus mensajes tratando de reconstruir cómo se les escapó todo, no encuentran una pelea, no encuentran una explosión. Encuentran silencio. Y el silencio es implacable. El silencio no ofrece consuelo, no explica, no suplica ser comprendido. Simplemente es. Se yergue como una puerta cerrada que solía abrirse cada vez que llamaban y que ahora se niega a moverse. ¿Y cómo llaman? A través de los recuerdos, a través de viejas fotos, a través de amigos, a través de historias que una vez compartisteis, buscando cualquier grieta, cualquier señal, cualquier ventana que les diga que todavía te importan. Pero no hay nada porque te has ido. Fantasma. Y este fantasma no persigue con cadenas, persigue con libertad, camina erguido, construye, prospera, brilla en la distancia, inalcanzable, intocable, inolvidable. Esa es la paradoja que nunca vieron venir. Pensaban que te estaban castigando al alejarse, pero tú no eras quien necesitaba un castigo. Tú necesitabas paz. Y ahora que la tienes, son ellos los que se desmoronan, porque todo adicto tiene que enfrentarse tarde o temprano a la vida sin el subidón. Y tú eras el subidón. Intentarán reemplazarte para reponer el suministro, pero nada es igual. Nada se siente tan rico, tan completo, tan real, porque tú no solo los amabas, les dis partes de ti, partes que nunca volverán a encontrar. Y ahora se quedan con el regusto. Así que sigue siendo un fantasma, sigue desaparecido, sigue con los pies en la tierra. No estás siendo cruel, estás siendo claro. No estás desapareciendo para castigar, estás desapareciendo para proteger. Protege tu energía, protege tu valor, protege al hombre o la mujer en que te estás convirtiendo.
Ellos te buscarán, te pondrán a prueba, te susurrarán solo para ver si el fantasma todavía escucha. Pero no te acobardes, no vuelvas al papel que ya has superado, porque la verdad es que nunca merecieron la versión de ti que tenían. Y ahora que esa versión se ha ido, deja que eso les persiga. Comenta esto a continuación si sientes el cambio en lo más profundo de tu alma. Yo fui la fuente. Ahora soy el silencio. Y quédate conmigo, porque esto solo acaba de empezar. Número 3. El silencio es el espejo que refleja su culpa. No los bloqueaste, no los maldijiste. No publicaste citas crípticas en Internet con la esperanza de que se sintieran culpables. No suplicaste un cierre, no pediste explicaciones, ni perseguiste sus explicaciones a medias. Simplemente te callaste. Y en ese silencio ocurrió algo mucho más peligroso. Empezaron a escucharse a sí mismos. No tu voz, ni tus argumentos, ni tu dolor. La suya propia, su voz interior, la que han estado ahogando durante años con dramas, distracciones y evasiones. Pero ahora, sin tu presencia constante para absorber el ruido, se ven obligados a enfrentarse a una versión de sí mismos que ni siquiera reconocen. Porque esta es la verdad. Tú eras su distracción de sí mismos. Tu amor, tu atención, tu perdón. Todo funcionaba como una droga. Cada vez que ignoraban tus límites, tú los perdonabas. Cada vez que te hacían ghosting, reaparecías. Cada vez que te faltaban al respeto, tú les dabas razones. Nunca se vieron obligados a afrontar el verdadero coste de su comportamiento hasta que dejaste de responder, hasta que dejaste de justificar, hasta que te callaste. El silencio es lo único que no pueden manipular. Pueden tergiversar tus palabras, pueden malinterpretar tus mensajes, pueden burlarse de tus reacciones. Pero el silencio es un lienzo en blanco, y su culpa es la pintura. Llena cada espacio vacío con la verdad que no quieren admitir, y tú sabes cuál es esa verdad. Ellos eran los villanos de tu historia, no un alma incomprendida, ni alguien que simplemente estaba confundido. Sabían exactamente lo que estaban haciendo, sabían lo mucho que te importaban, conocían tus puntos débiles, sabían el dolor que se escondía detrás de tu sonrisa y decidieron ignorarlo. De todos modos, interpretaron muy bien el papel de víctimas cuando reaccionaste, cuando te defendiste, cuando lloraste. Pero ahora que no hay nada por lo que luchar, ninguna reacción que provocar, ningún argumento que tergiversar, se han quedado solos consigo mismos y por primera vez no les gusta lo que ven. Ahí es donde aparece la culpa, no de forma ruidosa ni dramática, sino silenciosa, como tu silencio. Empieza como un susurro, una pregunta en el fondo de su mente. ¿Fui demasiado lejos? ¿Y si realmente los he perdido para siempre? ¿Por qué no los aprecié cuando los tenía? Estas preguntas no desaparecen, resuenan, se agitan, se extienden como el humo bajo una puerta cerrada. Porque la culpa es algo extraño. Solo aparece cuando no hay nadie a quien culpar. Y ahora que estás en silencio, ahora que te has ido, no hay nadie más a quien culpar. Ese es el verdadero castigo, ¿no? No tu ira ni tu venganza, sino tu calma, tu paz, tu indiferencia. Porque ahora no pueden decirse a sí mismos que son dramáticos, que son emocionales o que están exagerando. Les has quitado todas sus excusas y las has enterrado en el cementerio del silencio. Y lo único que les queda ahora es aquello de lo que huían, la responsabilidad. Ahora recuerdan las cosas de otra manera. Están volviendo a ver el pasado como una película en la que el final de repente tiene sentido. Y duele de otra manera cuando no estás ahí para suavizar el golpe, cuando no estás ahí para decir que no pasa nada, cuando tu silencio dice que tú lo has hecho
y que ya has terminado de limpiar el desastre. Hay una razón por la que el silencio se utiliza en las salas de interrogatorios, en la guerra y en el despertar espiritual. Desarma al enemigo, acalla el ruido, lo reduce todo a la verdad. Y la verdad es que estropearon algo raro, algo puro, algo real. Y el eco de ese error está empezando a gritar en los espacios vacíos que solías llenar. No eras solo un amante, eras un espejo. Y cuando ese espejo se alejó, finalmente se vieron obligados a ver quiénes eran realmente, sin tu luz, que los hacía parecer mejores de lo que merecían. Asimílalo. No has cambiado, has evolucionado. No los has abandonado, los has superado. Y tu silencio no es venganza, es reflexión. Les obliga a enfrentarse a su sombra sin que tú estés delante para recibir los golpes. Y eso es lo que más les duele. No dijiste ni una palabra. Dejaste que sus acciones hablaran por sí mismas. No intentaste contarle al mundo tu versión. No intentaste exponerlos, cancelarlos o vengarte. Simplemente te alejaste y te convertiste en un reflejo de todo lo que ellos fingían que no había sucedido. ¿Sabes lo raro que es eso en un mundo lleno de gente que grita para llamar la atención, tratando de superarse unos a otros con desengaños y traiciones? Elegiste el silencio, elegiste la clase, elegiste la soberanía emocional, y ellos no saben qué hacer con eso, porque ahora el silencio está ganando. Les hace pulsar 2 veces en fotos antiguas, preguntándose si todavía piensas en ellos. Les hace mirar fijamente su teléfono a medianoche, debatiéndose entre romper el hielo o no. Les hace cuestionar sus decisiones, sus patrones, su carácter, no porque tú les hayas dicho que lo hagan, sino porque el silencio lo ha hecho. Y el silencio, es el maestro más honesto de todos. Pensaban que te habían destrozado, pero tu silencio demuestra lo contrario. Dice que ya no estoy emocionalmente disponible para la versión de ti que me hizo daño. Dice que no necesitaba un cierre. Encontré claridad. Dice que no te odio, solo te veo ahora y elijo la paz. Esta es la etapa final, la parte en la que se dan cuenta de que no fueron rechazados. Se les reveló que tu silencio no era un castigo, era la verdad. Intentaron ignorarlo y finalmente respondieron. Así que no rompas el silencio, no respondas a las migajas, no caigas en la trampa de la culpa, no dejes que te vuelvan a atrapar en la red de la manipulación emocional, solo porque no pueden mirarse al espejo. Deja que vivan con ello. Deja que luchen con su propia cámara de eco. Deja que el peso de su culpa se haga más pesado con cada día que pasa en silencio. Deja que descubran, lentamente y con dolor, que tu silencio no es solo distancia. Es una decisión, un límite, un nuevo comienzo en el que ellos no pueden participar. Escribe esto en los comentarios si has dejado de cargar con una culpa que no te corresponde. Tu culpa no es mi carga. Y recuerda esto, tu silencio no es vacío. Está lleno de verdad, está lleno de fuerza, y para ellos está lleno de culpa de la que no pueden escapar. Deja que resuene, deja que te persiga, deja que se refleje. Número 4. Pensaban que los perseguirías. Ahora les persigue el vacío. Lo tenían todo planeado. Creían que te conocían. Predecible, emocional, siempre disponible. El que aparece, el que perdona, el que se queda. Esperaban que se repitiera el mismo ciclo. Retroceder, esperar a que te entre el pánico. Dejar que te hundas y luego ver cómo vuelves arrastrándote, con los brazos abiertos, el corazón abierto, listo para demostrar tu valía de nuevo. Pero esta vez no los perseguiste, no les enviaste mensajes, no pediste respuestas, desapareciste. Y ahora no están confundidos, están aterrorizados. Están aterrorizados porque jugaron pensando que no conocías las reglas.
Contaban con tu apego, tu miedo al abandono, tu ansia de conexión. Lo que no se dieron cuenta es que no eras emocionalmente débil. Solo estabas emocionalmente involucrado. Y ahora que esa inversión ha terminado, pensaron que su silencio te mataría de hambre, que vendrías a rogar por migajas, que la incomodidad de ser ignorado te llevaría a demostrar tu valía con más fuerza. Pero en lugar de eso, te quedaste en silencio, frío, sereno, indiferente. Y ahora están sentados en una habitación llena de sus propios ecos, perseguidos por un fantasma que nunca pensaron que dejaría de llamar a la puerta. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo ponían los ojos en blanco cuando tu nombre aparecía en su pantalla? Y ahora miran fijamente la misma pantalla, esperando que se ilumine con tu nombre. ¿Cómo les molestaba tu disponibilidad? Ahora tu ausencia los está volviendo locos. Esta es la parte que nunca vieron venir, porque siempre creyeron que el silencio era su arma. El truco psicológico que tenían bajo la manga: ignorarte. Actuar como si no les importaras para empujarte al pánico. Pero, ¿qué pasa cuando aquel a quien intentaban manipular también se queda en silencio? ¿Qué pasa cuando el débil se vuelve intocable? Se rompen, no de forma ruidosa ni inmediata, sino lentamente, en silencio, a puerta cerrada. Porque cuando alguien está acostumbrado a ser perseguido, la ausencia de persecución no se siente como paz. Se siente como un castigo, y les obliga a hacerse preguntas para las que no están preparados. ¿Fui demasiado lejos? ¿De verdad se ha acabado? ¿Han seguido adelante? ¿Los he perdido para siempre? Y cada pregunta sin respuesta se convierte en otro ladrillo en el muro que los separa de tu energía, de tu presencia, de la comodidad que nunca reconocieron cuando la tenían. Porque, seamos sinceros, no solo echaban de menos tu amor, echaban de menos la forma en que tu amor les hacía sentir, importantes, especiales, seguros. Y ahora que te has ido, vuelven a ser personas normales, invisibles, anónimas. Eso es lo que duele. No es solo que te hayan perdido, es que han perdido quiénes eran cuando tenían acceso a ti. Han perdido el pedestal en el que los pusiste, el esfuerzo que les dedicaste, la forma en que los hiciste sentir como el centro de un universo que nunca intentaron ganarse. Y ahora están cayendo de vuelta a la tierra sin brazos que los atrapen. Porque aquí está el secreto que nadie enseña. La gente confunde el poder con la presencia. Creen que porque sigues ahí, sigues disponible, sigues hablando, siguen siendo importantes, siguen teniendo control. Pero cuando desapareces, cuando tu silencio se convierte en un muro, no pueden escalarlo. Es entonces cuando se dan cuenta de que el poder nunca estuvo en su silencio. Estaba en el tuyo. Y el tuyo llegó demasiado tarde para que pudieran prepararse. No discutiste, no diste explicaciones, no publicaste nada para darles envidia, no suplicaste que te entendieran. Simplemente te fuiste, no por rencor, sino por claridad, por supervivencia emocional, por saber que no puedes curarte en el mismo lugar que te hizo cuestionar tu valía. Así que ahora, la energía ha cambiado. Ahora son ellos los que te controlan, te observan, te acechan. Te has convertido en un misterio, y el misterio, sobre todo después de haber sido un libro abierto, es embriagador, confuso, adictivo. Quieren descifrarte, quieren saber lo que sientes, lo que piensas, lo que haces. Pero no les has dado nada. Ni ira, ni amor, ni odio. Simplemente nada. Y nada duele más que cuando alguien que te lo daba todo decide no darte nada. Verás, no solo te alejaste físicamente, te desconectaste espiritual, emocional y energéticamente. Ese cordón que solían tirar cada vez que se sentían vacíos se ha cortado, y ahora están buscando en el vacío, y lo único que sienten es aire. Ahí es cuando comienza el tormento.
Cada habitación en la que entran te recuerda. Cada risa suena un poco más hueca. Cada nueva conexión que intentan establecer les parece barata, porque nadie puede reemplazar la energía que tú les dabas. No estaban acostumbrados a tu silencio porque nunca imaginaron un mundo en el que dejarías de intentarlo. Pero lo hiciste. Dejaste de intentar arreglar lo que te estaba agotando. Dejaste de demostrar tu valía a alguien que solo veía tu valor cuando le beneficiaba. Dejaste de aparecer por alguien que nunca te recibió a mitad de camino. Dejaste de entregar tu lealtad a alguien que la trataba como un cupón, la usaba y luego la tiraba. Y ahora que te has retirado, ahora que te has distanciado, se dan cuenta de algo que nunca quisieron admitir. Tú eras el único, no porque suplicaras, no porque dieras sin fin, sino porque cuando te fuiste, nada volvió a ser igual. La energía cambió, la luz cambió, el fondo, el ruido desapareció, y ahora están atrapados en el silencio consigo mismos, y el silencio está ganando. Así que no te atrevas a dudar de ti mismo. No te atrevas a preguntarte si estás siendo frío, cruel o despiadado. No lo eres. Estás siendo prudente. Estás protegiendo tu alma. Te niegas a sangrar por alguien que aplaudió cuando te hicieron daño. Ya no eres el tonto que baila para llamar la atención. Eres la tormenta que no esperaban. La tormenta que no dice nada, que no hace ruido, que llega en silencio y lo cambia todo. Deja que se queden en su vacío. Deja que luchen con el fantasma de lo que perdieron. Deja que el silencio resuene tan fuerte que ahogue todas las excusas a las que se aferraban. Deja que se atormenten, porque perseguirlos no te traerá paz, pero desaparecer. Ahí es donde está tu poder. Así que deja esto en los comentarios. Si has sentido el cambio, si has dejado de perseguir, y ahora el silencio está haciendo su trabajo, yo ya no persigo, desaparezco, y que eso sea tu recordatorio. Ya no estás disponible para las personas que solo te valoraban cuando estabas desesperado. No eres una reacción, no eres un plan B, eres la tormenta a la que no sobrevivieron. Número 5. La mente llena el vacío con el arrepentimiento. Ahí es cuando se rompen. No dijeron nada. No dijiste nada. Pero lo que no esperaban era lo que ocurre en la nada, porque el silencio nunca es solo silencio. Es un vacío, un espacio, un espejo, y la mente humana no puede soportar una página en blanco. Tiene que escribir algo en ella. Y cuando te vas, cuando tu energía desaparece, cuando tu validación deja de fluir, cuando dejas de explicar, de disculparte y de perseguir, se quedan solos con el narrador más peligroso del mundo, su propia mente. Y no es amable. Al principio les parece libertad, control. Creen que han ganado, que han demostrado algo. Mírate, sin reaccionar, sin intentar acercarte, sin suplicar un cierre. Se ríen, publican cosas, fingen durante un tiempo, pero aquí es donde las tornas empiezan a cambiar. Y siempre cambian. Ese silencio que les diste ya no es un vacío, ahora es un bucle mental que no pueden apagar. Y este bucle, empieza a susurrar preguntas por la noche. ¿Por qué no han dicho nada? ¿Los presioné demasiado? ¿Y si realmente han terminado? ¿Con quién están hablando ahora? ¿Acabo de perder algo que nunca podré reemplazar? Estas preguntas no surgen todas a la vez. No, se cuelan lentamente, como una gotera en el techo que gotea, gotea y gotea, hasta que todo el techo se derrumba. Así es como funciona el arrepentimiento. No es una explosión, es una inundación lenta. Y ahora los está inundando porque no hiciste lo que esperaban. No les diste la satisfacción de saber que aún ocupaban un lugar en tu mente. No les diste el lujo de verte desmoronarte. Les diste tu ausencia, y eso es una maldición para alguien que ansía el control. Verán, amigos, las personas no se rompen cuando les gritas.
Se rompen cuando dejas de darles explicaciones. No se hacen añicos cuando les suplicas. Se hacen añicos cuando desapareces. Porque una vez que el ruido se va, el silencio se vuelve ensordecedor. Y en ese silencio, todas sus mentiras, todas sus manipulaciones, todos sus juegos mentales, empiezan a reproducirse como una película sin ediciones, sin filtros, solo la verdad. Tú solías ser la distracción de esa verdad. Tu amor, tus mensajes, tu persecución, todo les daba una forma de escapar de lo que realmente eran. Les diste un propósito, les diste ego, les diste la sensación de ser queridos, y ahora que has dejado de hacerlo, se sienten vacíos. Y lo que pasa con las personas vacías es que no pueden estar en silencio, no pueden estar en el espacio donde antes existía tu energía, porque no solo has abandonado la habitación, te has llevado la luz contigo, y ahora cada sombra les recuerda a ti, cada nuevo mensaje que no les importa, cada publicación que pasan sin sentir nada, cada risa que no es igual. Ese es el precio de tu ausencia. No es solo que te echen de menos, es que echan de menos lo que les hacías sentir. La valía, la calidez, la electricidad. Intentan llenar el vacío, salen, coquetean, persiguen a otras personas, pero por muchas caras nuevas que conozcan, siempre vuelve la misma pregunta. ¿Por qué se sienten menos? Porque no eras solo una persona, eras una fuente, un espejo, un fuego. Y ahora que ese fuego se ha apagado, están atrapados en un invierno. No pueden. Thor. Profundicemos. La mente es una máquina de crear historias, y cuando desapareces sin un cierre, no dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer?, sino, ¿qué ha pasado? Empieza a construir escenarios, fantasías, remordimientos, rebobina viejas conversaciones, intenta descifrar viejos mensajes, busca pistas, señales, cualquier cosa que le ayude a entender por qué el juego que creían estar ganando, de repente dio un giro. Y lo peor es que no tienen respuestas, porque no dejaste nada atrás, ni desahogos, ni mensajes, ni migajas. Ni siquiera los bloqueaste. Simplemente te desconectaste. Abandonaste el escenario en mitad de la actuación y no te importó quién se quedara aplaudiendo. Y ahora están jugando a ser detectives en su propia culpa. Y la culpa es mentirosa. Les dice que tenían razón al principio, que volverás, que solo estás jugando duro. Pero pasan los días, luego las semanas, y algo empieza a cambiar. Porque ahora la culpa empieza a decir la verdad. Quizás hayan terminado, quizás hayan sanado, quizás hayan evolucionado más que tú, quizás hayas arruinado lo mejor que tenías. Ahora su mente se vuelve contra sí misma. Ahí es cuando se rompen. No públicamente, no de golpe, sin lágrimas en Instagram, sin mensajes de disculpa. Sucede en los momentos de silencio, en los semáforos, en medio de una canción, en la ducha, cuando están sonriendo con otra persona y de repente tu rostro aparece en su mente y no se va. Intentan ignorarlo, pero el bucle sigue reproduciéndose. El arrepentimiento se repite, el silencio resuena y todo conduce a una devastadora conclusión. No vas a volver. Es entonces cuando su alma comienza a doler, porque tú no les castigaste, no luchaste contra ellos. Simplemente les dejaste con su propia mente, su propia sombra, su propio vacío. Y no hay enemigo más brutal que el que vive en tu propia cabeza. Tú no eres un fantasma para ellos. Eres un espejo, un recordatorio, una lección, el que se marchó no con rabia, sino renaciendo. Deja que se queden en ese vacío. Deja que su propia mente haga lo que tus palabras nunca pudieron. Deja que el arrepentimiento se cocine en silencio, porque ningún cierre dolerá más que el que nunca tendrán. Y tú sigue construyendo en silencio, con calma,
porque tu silencio no fue venganza, fue respeto por ti mismo. Y les está destrozando en todos los lugares que una vez intentaste curar. Así que si has sentido el cambio, si te has quedado en silencio y ahora su culpa está escribiendo el resto de la historia, deja esto en los comentarios. Mi silencio creó su tormenta, y que eso sea tu recordatorio. No necesitas decir una palabra. El vacío que dejaste atrás lo dice más alto de lo que tú jamás podrías. Número 6. Tu ausencia les hace cuestionar toda su identidad. No te perdieron. Han perdido la versión de sí mismos que solo existía cuando tú estabas cerca. Y ahora que te has ido de verdad, no solo que no estás conectado, no solo te echan de menos, se cuestionan a sí mismos, porque cuando alguien está acostumbrado a ver su reflejo a través de tus ojos, unos ojos que los admiraban, los perdonaban, creían en ellos, tu ausencia no solo deja un vacío, deja una crisis de identidad. Verás, construyeron una versión de sí mismos con tu energía, tu amor, tu tiempo. Eras su espejo, su público, su caja de resonancia. Eras quien los celebraba, los validaba, los consolaba. Les diste un escenario incluso cuando no se lo merecían. Y ahora los focos se han apagado. El escenario está vacío, el público se ha ido y ellos están allí de pie, en silencio, sin saber quiénes son, sin que tú los veas. Duele más cuando te vas con elegancia, sin rencor, cuando no das un portazo, cuando no maldices su nombre, cuando simplemente desapareces. Tranquilo, frío, en silencio. Ahí es cuando empieza el desmoronamiento, porque ahora no están intentando recuperarte, están intentando descubrir quiénes son, sin la versión de sí mismos que solo floreció bajo tu calor. Seamos realistas, amigo mío. Tú eras la base, tú eras la consistencia, el que aparecía cuando nadie más lo hacía. Y aunque no lo dijeran, aunque actuaran como si no les importara, en el fondo construyeron una gran parte de su identidad sobre la certeza de que siempre estarías ahí. Así que cuando desapareciste, toda la estructura se derrumbó. No solo se preguntan dónde estás, se preguntan qué sentido tiene todo. Porque si tú no los persigues, tal vez no merecen ser perseguidos. Si no les prestas atención, tal vez no sean tan atractivos después de todo. Si ya no te importa, tal vez la persona que creían ser era solo un reflejo de tu luz y no algo que realmente construyeron por sí mismos. Eso es lo que hace que tu ausencia sea diferente. No es solo el espacio. Es una grieta en su autoimagen, porque antes de que te marchases, tenían un guión, tenían el control. Tú eras el emocionalmente disponible, el demasiado bueno, el indulgente, el que sentía demasiado, y ellos eran los que tenían el poder, los que te mantenían en vilo, los que podían ir y venir a su antojo, mientras tú te mantenías firme. Pero ahora la dinámica se ha roto, el tablero de juego se ha volteado, tú te has convertido en el signo de interrogación, y ellos se han vuelto inseguros de todo. Porque si no les persigues, no reaccionas, ni siquiera les das explicaciones. Entonces tal vez, solo tal vez, nunca fueron tan poderosos como creían. Así es como la identidad se agrieta lentamente, como un espejo. Bajo presión, empiezan a sentirse vacíos en los lugares que tú solías llenar. Su confianza no es la misma. Su sonrisa no tiene peso. Incluso la atención que reciben de los demás les parece barata, ahora temporal y desechable, porque nada les impacta como la energía que tú solías darles. Y empiezan a notar la ausencia en las cosas más pequeñas. No siempre es dramático. A veces son los momentos de silencio, el hecho de que su teléfono no suene a la hora habitual, que nadie les envíe un mensaje solo para saber cómo están, el hecho de que el viento les parezca un poco más vacío sin tus aplausos. Esa es la lenta pérdida de identidad.
Tú eras quien les recordaba que eran especiales, quien veía su dolor oculto, quien se quedaba cuando los demás se marchaban. Y ahora que finalmente te has ido, se ven obligados a cuestionarse si la versión de sí mismos que amaban era real, o si solo existía porque tú les hacías sentir así. Eso es lo que hace el desapego estoico. No destruye a las personas, las revela. Cuando alguien ya no tiene acceso a tu luz, o aprende a construir la suya propia, o se derrumba en la oscuridad. Y la mayoría se derrumba porque tu presencia les hacía sentir vistos, dignos, con los pies en la tierra, y ahora tu ausencia les hace sentir expuestos, expuestos a su propia falta de madurez emocional, expuestos al poco esfuerzo que realmente hicieron, expuestos a la verdad de que eras tú quien mantenía la conexión todo el tiempo. Y ahora que ese peso ha desaparecido, no respondes, no ves sus historias, no les envías mensajes de feliz cumpleaños, ni mensajes para saber cómo están. Has abandonado el edificio, y contigo se ha ido la versión de sí mismos, que no sabían que dependía de tu atención para sobrevivir. Intentarán reconstruirse, fingirán, publicarán cosas, puede que incluso se pongan en contacto contigo con el tiempo, no siempre porque te echen de menos, sino porque echan de menos cómo se sentían consigo mismos cuando estabas cerca. Pero no te dejes engañar, eso no es amor. Es el ego buscando un reflejo, y lo más fuerte que puedes hacer ahora es mantenerte alejado, en silencio, centrado, porque el poder de tu ausencia está haciendo más de lo que tu presencia jamás podría hacer. Les está obligando a enfrentarse a su propio vacío, a sus propios defectos, a su propia dependencia de la energía que solías derramar sin dudarlo. Y tú has dejado de derramarla. Has empezado a construir. Deja que esta sea tu nueva identidad. Tranquila, clara, distante. No porque seas fría, sino porque por fin te sientes bien contigo misma. Ya no te defines por lo que das a las personas que te dan por sentada. Te defines por la paz que proteges, la energía que guardas y el silencio que eliges. No por miedo, sino por poder. Así que si tu ausencia ha empezado a hacer tambalear el suelo bajo sus pies, si han empezado a resquebrajarse donde antes se erigían altos, entiéndelo. No te echaban de menos. Echaban de menos la versión de sí mismos, que solo existía cuando tenían acceso a ti. Y ahora esa versión ha desaparecido. Escribe esto en los comentarios si alguna vez has tenido que alejarte para recordar a alguien quién eres realmente sin él. Se perdieron a sí mismos, porque eso es lo que pasa cuando tu presencia era lo único que sostenía su ilusión. Y tu silencio fue la bola de demolición. Número 7. Cuanto menos explicas, más se obsesionan. Esta es la cruda realidad, amigo mío. La explicación es un lujo que dejas de permitir a las personas una vez que han demostrado que no pueden soportar tu presencia, y mucho menos tu verdad. Y eso es exactamente lo que les está volviendo locos en este momento. Solías abrirles tu corazón. Párrafos, llamadas, lágrimas, notas de voz a medianoche, disculpas por cosas que ni siquiera hiciste solo para mantener la paz, solo para que te escucharan. Ahora no dices nada, y en ese nada se están hundiendo. Porque cuando alguien está acostumbrado a que le expliques cada estado de ánimo, cada silencio, cada vacilación, se vuelve adicto a tu transparencia emocional. Tu vulnerabilidad se convierte en su manta de seguridad, pero en el momento en que se la quitas, en el momento en que dejas de narrar cada uno de tus movimientos, se quedan frente a una puerta cerrada sin llave, golpeándola con confusión. Y esos golpes no son curiosidad, son pánico. Verás, la gente no se obsesiona con la claridad, se obsesiona con la incertidumbre. No se queda despierta pensando en lo que ya entiende. Se quedan despiertos toda la noche, tratando de descifrar lo que no pueden explicar.
Ese es el poder del silencio. Esa es la tormenta que ahora encarnas. Una vez les diste todos los detalles, todos los desgloses, todos los desgloses de los desgloses. Te explicaste a fondo. Les entregaste tu manual de instrucciones y lo utilizaron mal. Armas tu transparencia. Utilizaron tu debilidad como palanca. Convirtieron tu honestidad en culpa, pero ya no. Ahora no tienen guión, ni actualizaciones, ni acceso, ni nada que controlar. Y eso es lo que los destruye. No tu rabia, ni tu marcha, ni siquiera tu éxito. Es tu silencio, tu misterio, tu negativa a explicar por qué ya no estás disponible, por qué ya no te conmueven, por qué ya no te importa. Y ahora comienzan las preguntas. ¿De verdad han seguido adelante? ¿Solo fui una lección? ¿Están saliendo con otra persona? ¿Me odian? ¿Todavía me quieren? Pero no hay respuesta, porque dejaste de jugar, dejaste de ser el proveedor de emociones, y ahora están atrapados tratando de averiguar qué hicieron mal sin tu ayuda. Déjalos, déjalos pensar demasiado, déjalos inventar historias, deja que su mente se convierta en la casa encantada en la que tú vivías. Porque en el momento en que dejaste de dar explicaciones, creaste un vacío. Y ese vacío es más fuerte que cualquier discusión, cualquier disculpa, cualquier confesión. Esto es lo que nos enseña la psicología oscura. El misterio es más poderoso que la explicación. Cuando eres predecible, la gente se siente segura, no emocionalmente, sino en control. Pero cuando rompes el patrón, cuando cambias el guión, cuando el chico agradable o las dos chicas cariñosas desaparecen y no dicen nada, es cuando nace la obsesión. Y no se trata de juegos, no se trata de manipular a nadie, se trata de respetarte a ti mismo. Se trata de alejar tu energía de los lugares donde nunca fue valorada y comprender finalmente que no todo el mundo merece conocer tu versión de la historia. Seamos sinceros. Ya lo has explicado. Lo has explicado con palabras. Lo has explicado con esfuerzo, con lágrimas, con lealtad, con presencia. Lo has explicado 1000 veces. Pero ellos no escuchaban, solo tomaban. Y silencio. Esa es la explicación definitiva. Ese es el último mensaje. Ese es el momento en el que dices, ya estoy harto de repetirme a alguien que ya ha tomado una decisión. Así que ahora se quedan atrapados leyendo entre líneas que nunca escribiste, obsesionados con significados que nunca les diste, proyectando su culpa en tu silencio, esperando que cometas un desliz, que les envíes un mensaje, que publiques algo críptico, pero no lo harás porque ya no estás actuando para que ellos puedan cerrar el capítulo. Estás construyendo en silencio, evolucionando en silencio, sanando en silencio. Y ese silencio habla, ruge, resuena cada día. No les envías mensajes todas las noches. No les das explicaciones a cada momento. No les das un cierre. Ahí es cuando la obsesión se intensifica. Revisarán tu perfil. Volverán a ver tus historias. Acecharán tu silencio, buscando señales. No porque te quieran, sino porque no entienden cómo te escapaste tan fácilmente. Porque aún no se dan cuenta de que no te escapaste. Tú decidiste marcharte en el momento en que ellos se detuvieron, tratando tu presencia como un privilegio. Esto es lo que no quieren admitir, que tú eras el estable, el ancla, el protector. Y ahora que te has callado, se sienten a la deriva, desnudos emocionalmente, porque ya no hay nadie que los calme, los valide, absorba la culpa o lleve la carga emocional. Déjales que lo sientan. Deja que tu quietud les muestre el peso que solías llevar. Deja que tu silencio les recuerde que tu energía nunca fue gratuita, era sagrada, y ellos la trataron como ruido de fondo. Ahora se dan cuenta de que era la música. No necesitas responder a su confusión. No necesitas explicar tu paz,
porque la paz no suplica ser comprendida, simplemente existe. Y esa existencia en el espacio que ellos una vez contaminaron con el caos, ese es el cierre definitivo. Tuvieron acceso a tu corazón, a tu esfuerzo, a tu alma, y lo echaron a perder. Pensaron que te quedarías, que les darías explicaciones para siempre. Pero tu silencio demostró lo que tus palabras nunca pudieron, que tú eras quien mantenía todo unido. Así que déjalos obsesionarse, déjalos preguntarse, déjalos sentarse en la confusión que ellos mismos crearon. Y mientras intentan llenar los vacíos, tú llena tu copa, porque este capítulo ya no se trata de demostrar tu valía a alguien que no fue capaz de verla. Se trata de desaparecer con tanta fuerza que pasen meses intentando descifrar el silencio que te curó. Y si todo este viaje, este cambio del ruido a la calma, resuena en tu alma, si has pasado de dar explicaciones excesivas a la soberanía emocional total, entonces deja esto en los comentarios. No más explicaciones, solo elevación. Y aléjate, sabiendo que lo más poderoso que has dicho nunca fue nada en absoluto.